Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre closures en JavaScript. Para entender qué es una closure, voy a explicar qué es scope. Y scope en JavaScript es, uh, es donde existe una variable y desde donde puede usarse. Y adentro de scope tenemos categorías y las categorías de scope son como scope global o scope de una función. Y una scope de función es cuando creas una variable dentro de una función. Y este variable solo existe ahí adentro. Y puedo mostrarte acá. En JavaScript, el scope define dónde existe una variable y desde dónde puede usarse. Y si creas una variable dentro de una función, solo existe ahí adentro. Ahora tengo un ejemplo y en este ejemplo tenemos una función y esta función se llama preparar bolsa y adentro de la función tenemos una variable y esta variable es merienda y necesitamos mostrar esta variable en la consola. Entonces, console.log merienda aquí. También tenemos afuera de la función console.log merienda y es el mismo. Estamos intentando mostrar merienda en la consola, pero en este caso console.log es afuera de la función. Y podemos ver en acá, podemos ver un error. Y ese error es reference error. Merienda no es definido, is not defined aquí. Y este es porque de este, console.log merienda, porque es afuera de la función. Y este es mal. Este variable es privado o privado adentro de la función. Y solo este console.log puede accesar este variable. Y podemos ver manzana en la consola. Ahora podemos hablar sobre closures y qué es una closure. Y voy a explicar. Y una closure es cuando una función recuerda las variables del lugar donde fue creada y incluso después de que esa función ya terminó de ejecutarse. Y podemos verlo acá. Tenemos crear contador, una función, y esta función es adentro de la variable mi contador, y mi contador es llama tres veces, llamado tres veces acá. Mi contador, mi contador, mi contador. Y crear contador ya terminó, pero mi contador todavía tiene acceso a la variable contador acá. Y podemos verlo. 1, 2, 3 en la consola. Entonces, este es un closure y este es una función que mantiene viva una parte de su entorno, su contexto, incluso después de que el resto ya desapareció. Y podemos verlo acá. Y este es como una sandbox. Y piensa en una closure como una caja de arena o sandbox en inglés. Y adentro pones tus juguetes para niños y como un balde o una pala. Y puedes jugar con ellos dentro de la caja, pero no puedes acceder a ellos desde afuera. Y es lo mismo con los closures. Creas un espacio donde guardas tus variables y solo puedes interactuar con ellas, los juguetes, desde funciones específicas que tú mismo definiste.
o juguetes o en este caso variables. Es una forma de controlar el acceso y mantener todo limpio y bien separado. Muy bien. Ahora voy a explicar qué no es un closure. Y aunque los closures te permiten esconder datos del resto de tu código o código privado, eso no significa que sean seguros. Todo el código JavaScript en el navegador puede ser visto con las herramientas del desarrollador. Así que no pongas claves API ni contraseñas o claves API y en un closure pensando que están protegidas. Para eso necesitas un servidor o un backend. Y entonces un closure es para mantener o crear código organizado. Entonces, listo. Este es todo. Y vamos con un resumen muy rápido. El scope es cuando mantiene tus variables dentro de las funciones donde se crearon. Los closures permiten que una función recuerde variables incluso después de que la función original terminó. Y closures son geniales para organizar tus códigos y controlar el acceso a datos internos. Y una cosa para recordar es closures no son una herramienta de seguridad real. Eso es trabajo del servidor. Y esto es todo. Si este video te ayudó, déjame un like y suscríbete si estás aprendiendo JavaScript conmigo. Nos vemos en el próximo video.